gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a Tenerife Shipyard. Es un placer tenerlos a todos juntitos hoy, que es un día muy especial para nosotros. Mi nombre es Enriqueta Plasencia y hay algunos que ya me conocen. Estoy en el departamento de marketing de Tenerife Shipyard, Editamar Group. Bueno, como les decía, esto es un día muy importante para nosotros y vengo acompañados de tres de mis compañeros y que forman parte también del Consejo de Administración de esta empresa. Entonces, comenzamos ahora con la presentación y mi compañero Pedro Ibarra va a hacerles una breve presentación de todo el proceso comercial del tema del dique. Así que comenzamos cuando puedas, por favor. Gracias. Bueno, una vez más, gracias, buenas tardes. Todos muy bienvenidos aquí a Tenerife Shipyard, parte del Grupo Hidramar. La verdad es que hoy estamos presentando un hito súper importante para nuestro grupo de empresas. Es algo que hemos ambicionado desde que se nos propuso venir a Tenerife a implantarnos aquí hace ya casi 10 años o más de 10 años. Y bueno, han sido 8 inclusive largos años entre todo desarrollar la ingeniería, permisología, para llegar a este gran día en el que ya, como lo pueden ver aquí ya lo tenemos. Entonces le voy a Alejandro, nos hemos quedado sin, no nos está funcionando muy bien el aparatito, entonces vamos a improvisar un poco. Alejandro, gracias, por favor. Esto es un grupo familiar, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, desde un pequeño taller de reparaciones hidráulicas y de mecanizados. Hemos ido poco a poco creciendo a base de inversión, de satisfacer las demandas del cliente. Ya llevamos 40 años desde que esta familia comenzó con ese emprendimiento. Ya inclusive tenemos a bordo la tercera generación de esta familia trabajando con nosotros. Tenemos 3 bases a día de hoy en Las Palmas. De hecho, tenemos 2 localizaciones, aquí en Santa Cruz de Tenerife, donde pueden ver, y abajo en Granadilla también tenemos una concesión donde estamos haciendo operaciones en este momento también. A comienzo de este siglo comenzaron a transitar por Canarias, más que nada los calados y la certidumbre europea, las primeras plataformas de perforación offshore. El grupo identificó en ese momento un nicho súper interesante y comenzamos a trabajar dando servicios aún más allá de lo que era nuestra especialidad de hidráulica, lo que implicó inversiones, incrementar nuestra nómina de personal y más capacidades. Entonces, en ese momento nos logramos montar dentro de lo que fue esta gran ola de expansión que trajo el sector offshore a Canarias. Un poco, obviamente, entendíamos el beneficio que podía tener todo esto, pero también es importante que, apasionados por la ingeniería, veíamos en el sector offshore los materiales que no veíamos en ningún otro sector, los estándares de calidad y de seguridad y de protección al personal, que era algo que de verdad nos prendó y lo absorbimos como cultura propia, y a día de hoy yo creo que eso corre en el ADN del grupo, esos estándares de calidad y de seguridad que ciertamente nos identifican. Es importante, yo creo que una de las claves, y para muestra el dique, que uno de los diferenciadores que nos ha puesto en la cabeza dentro de este sector ha sido la inversión constante. El grupo le gusta, o sea, tiene prefiere trabajar siempre con recursos propios en la medida de lo posible. Para eso hacemos inversiones en maquinaria, en grúas, en procesos. Es una inversión constante todo el tiempo, la que ha llevado el grupo durante ya sobre todo estos últimos 30 años o 20 años, donde realmente se ha incrementado, y en la medida que nuestra facturación aumenta, nuestro beneficio también va de la mano y la inversión también aumenta. Entonces nos ha dado mayores capacidades para mayores inversiones y, como muestra, aquí el dique. La localización, bueno, muchas veces hablamos de la localización de Canarias como un hub estratégico. Vamos, sin lugar a dudas lo es. Creo que a día de hoy
es importantísimo y creo que en el futuro lo va a hacer aún más. El hecho de poder brindar certidumbre en el continente africano ya es un valor importantísimo. Puertos de aguas profundas en Canarias están muy limitados. Este tipo de infraestructuras, llevarlas, dada la plataforma continental que tiene muchísimos puertos, sería imposible operarlas. En Canarias es posible y esto nos abre muchísimas más oportunidades. Creo que es algo que tenemos que seguir explotando. Nos especializamos en el mantenimiento y reparación de buques offshore y el sector naval, obviamente. Hacemos servicios a flote y servicios en tránsito, ¿vale? Que para eso tienes que contar con nómina propia, porque lo último que uno puede es realmente ensamblar un grupo de desconocidos, ponerlos en un camarote y esperar que los proyectos salgan. Entonces necesitas realmente que las personas que suban offshore sean realmente embajadores de uno, personas que lleven el ADN de la empresa, que lleven esta mística de que el trabajo se realice y que tengan esa responsabilidad, esa propiedad sobre el trabajo. Nos hemos también especializado un poco en la fabricación offshore y yo creo que para muestra en algún momento con más tiempo también pueden venir y visitar las capacidades que tenemos de fabricación. Son únicas en estas latitudes, inclusive hablo del continente africano, obviamente, se diferencia muchísimo y la verdad es que hemos ido ganando bastante tracción para proyectos de fabricación offshore y seguimos en ello. Una vez más, recursos propios, yo creo que eso es importantísimo hablarlo y bueno, el hecho de tener ese track record dentro de la industria del oil and gas también nos hace transferir todas esas capacidades de manejo de proyectos para que en proyectos de reparación naval, que son tal vez de un ticket menor, de una escala menor, se entreguen en tiempo y forma. Yo creo que eso ha sido un diferenciador bastante importante que ha tenido el grupo a lo largo de los años. Proyectos entregados en tiempo y forma y cliente llama a cliente y al fin y al cabo hablamos de un sector inmenso, pero ciertamente se conoce a la gente. Cuando uno lo hace bien, se tarda un poco más de correrse la voz que cuando las cosas salen mal, que realmente corre como la pólvora. Entonces, es el tema, lo que nos ha permitido llegar aquí es satisfacer al cliente una y otra vez. Yo creo que ese es el gran diferencial y es lo que nos permite acometer este tipo de inversiones, porque sabemos que el mercado, de hecho, ha estado ansioso, nos ha estado preguntando durante años, ¿cuándo viene, señores? Ya está aquí. Entonces, pasamos, Alejandro, por favor. Bueno, operamos en 3 localizaciones, en el puerto de Las Palmas, donde nacimos hace ya 40 años. Ahí tenemos 2 localizaciones, un muelle de aguas profundas y después tenemos en zona franca del puerto de Las Palmas también nuestros talleres de hidráulica, de mecánica y de la reparación de las tuberías de perforación, que ha sido realmente un producto bastante esencial para ofrecer lo que llama el one-stop shop, que es un taller especializado que te puede hacer absolutamente todos los servicios para prepararte para un contrato. Tenemos nuestra base aquí de Santa Cruz de Tenerife, ahora bastante incrementada con el dique, que fue la razón de ser de esta inversión. Creo que vale la pena comentar que 10 años atrás, cuando nosotros ambicionábamos venir a Tenerife, ciertamente se nos puso una alfombra roja para acometer todas estas inversiones aquí y estaba supeditado a hacer una obra civil, que es esta fase donde estamos ahora, y una vez que la acometiésemos, vendría el dique flotante, podríamos hacer la instalación del dique flotante. Ciertamente, pues las cosas en Palacio hay un poco de espacio y bueno, hemos tardado estos 8 años para poder hacerlo realidad. Entonces, para mí tal vez un mensaje interesante decir que de verdad este grupo de empresas, esta familia ha hecho absolutamente todas sus tareas para llegar a este punto y estoy segurísimo que si no... Ciertamente hemos visto como cuando queremos que salgan las cosas en el puerto, salen maravillosamente. Hemos tenido unos ejemplos. Hace un año se entregaron casi 300.000 horas hombres en un proyecto que salió con todo el éxito del mundo y fue gracias a la cooperación de todo el puerto. Entonces estoy seguro que el puerto, cuando quiera coger un proyecto, cuando lo quiera hacer realidad, se alinean todos los astros y sale bordado. Y bueno, un poco esa invitación a que sigamos con ese ánimo de cooperar y de generar tracción, generar trabajo. Entendamos que este sector es totalmente aparte y no tiene ningún
clash o ningún choque con el resto de las actividades de nuestro archipiélago, sino simplemente es un apéndice más, una unidad de negocio más dentro de la isla que nos va a permitir diversificar nuestra economía. Y bueno, yo creo que todos conocemos, más aún después de la pandemia, lo importante que es tener, como decimos, los huevos en distintas canastas para asegurar realmente la estabilidad. Finalmente, en el puerto de Granadilla tenemos una concesión, ahora mismo es una línea de atraque donde tenemos 2 buques perforadores, ahí estamos haciendo un proyecto actualmente, pero estamos esperando para seguir ampliando esa infraestructura para poder traer aún más capacidades, tanto de varada como para proyectos offshore dentro de Santa Cruz de Tenerife, o de Tenerife como tal. Creo que aquí vienes tú, Rafa. Pasamos, Alejandro, por favor. Bueno, seguimos un poco en lo que fue, bueno, esto fue un poco lo que les comenté, el trayecto que hemos hecho durante todos estos años desde que nos implementamos aquí en Santa Cruz de Tenerife, hace 11 años, desde que se puso la primera piedra aquí para comenzar. Desde ese momento ya se estaban haciendo proyectos con plataforma, sin tener ni siquiera esta infraestructura, ya con contenedores y oficinas móviles, ya estábamos haciendo proyectos aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y ha sido pues piedra sobre piedra ir construyendo donde estamos hoy en día. Y la verdad es que como empresa familiar nos llena de orgullo, hay que decirlo. Y este ha sido nuestro camino. Si quieres te dejo, Rafael, para que detalles un poco más, que tú has sido, vamos, más que artífice de todo esto. Gracias. Hola, buenos días. Soy Rafael Rollo, soy el Chief Technical Officer del Grupo Hidramar y me toca la parte técnica, lo que casi nadie le gusta. Entonces, pues como he estado implicado desde el primer momento, intentaré no ampliar demasiado, no meterme demasiados aspectos técnicos para no aburrirlo, por eso a veces aburre, inclusive a mí, que soy parte tengo la formación, pero bueno, al final intentaré hacerlo lo más rápido posible y darle aquellos aspectos que se han sido fundamentales en este proyecto. Para mí, este proyecto, como chicharrero, como marino que soy y desarrollando mi actividad durante muchísimos años, me ha llenado de mucha ilusión, porque es traer algo para nuestra tierra, para nuestras futuras generaciones. Al final, ese granito de arena que vemos ahí ha sido un esfuerzo de toda la organización, ha sido el esfuerzo de muchos profesionales trabajando durante casi 11 años, desde que fue concedida la concesión para poder poner el dique flotante. Nadie veía que esto se aproximaba, pero se ha aproximado. Al final se firmó un bonito día de 1 de noviembre del 2024 en Shanghái, un día lluvioso en Shanghái, pero dicen que la lluvia es síntoma de buena suerte, ¿no? Entonces, pues eso esperamos con este dique. Se empezó la construcción, el corte de acero se hace en febrero del 2025 y ahí la entrega final fue otro día bonito, el 14 de febrero del 2026. Sale el 14 de febrero y ha navegado unas aproximadamente 10.000 millas, con una situación bastante complicada porque habíamos tomado la decisión de traerlo por el canal de Suez y una semana más tarde de haber salido de Shanghái, de una pequeña isla en el río Yangtze, que es donde está este astillero, pues empieza la guerra, una incertidumbre bastante grande, no nos ha dejado dormir bien, hay que reconocerlo, hasta que pasó el canal de Suez, pero bueno, al final nos ha acompañado la Virgen del Carmen y hemos llegado a buen puerto. Entonces voy a empezar un poquito con los antecedentes, el porqué de esta construcción. Al final, para cualquier desarrollo es importante unos antecedentes. Entonces, al final, miramos, lo primero que para cualquier barco en general o para cualquier actividad se mira el porqué y qué dimensión, qué es lo que necesitamos y aquello que necesita la empresa y lo que necesita la industria en general. Al final, tras el análisis que realizamos, pues detectamos que había una franja de barcos que no se podían atender, una franja de barcos que pasaban muy próximos a nosotros, porque realmente estamos en el medio de 3 continentes, entonces es lugar de paso natural. Luego hemos notado, ¿no?, cuando las situaciones estas geopolíticas, las situaciones de guerra y demás, pues ocasiona que haya más tránsito de buques por aquí, con lo cual van buscando zonas
con coberturas más seguras, porque a los propios aseguradores intentan evitar que los barcos pasen por zonas conflictivas y de guerra porque están penalizados los seguros y aparte de eso los riesgos que conlleva pasar por zonas de guerra. Entonces al final detectamos que había una franja de barcos que pasaban y que no era posible reparar, hacer la reparación en seco. Nosotros somos especialistas en hacer la reparación a flote, flotando, pero queríamos dar el paso adelante, que era lo que nos faltaba en construcción, eso lo ha comentado Pedro muy bien, nos faltaba esa pata, que es la reparación en seco. Entonces, al final detectamos que había una franja que no se podía atender, sí existe reparación naval en Canarias, pero no de esta amplitud. Entonces, decidimos construir un barco. Al final vimos que era una oportunidad y decidimos construirlo. Primero planificar, ver un poco dónde estamos y dónde no estamos y qué dimensiones queríamos atender. Entonces, al final nos fuimos a el barco tipo Panamax. ¿Qué es lo que marca el tipo Panamax? Fundamentalmente la manga. Normalmente los Panamax se llaman porque pasan por el canal de Panamax y la máxima manga que se puede pasar, el ancho, es 32 metros, 32,5 exactamente, porque tienen una reducción en las clusas de Miraflores a la salida del Pacífico y entonces está limitado esto. Ahora se ha hecho el Neo Panamax, que llega hasta 60 metros, pero nosotros nos limitamos a este tipo de barco. Entonces, al final, pues decidimos, vamos a construir un dique que sea capaz de albergar barcos tipo Panamax. Entonces, había un mercado amplio, recurrente, entre 175 y 220. Hasta el momento solo se podía varar hasta 175 metros aquí en Canarias y una manga de 28 metros, 27-28 metros máximo. Y una capacidad de elevación, que eso es muy importante, de 10.000 toneladas, 10.000, 11.000 toneladas. Nosotros, al final, decidimos construir un dique flotante que pueda albergar esas capacidades. También nos preocupaba el número de barcos dentro del business case. Miramos qué número de barcos pasa por está operativo en el mundo de estas características. Pues, vimos entre 7.000, 8.500 barcos son los que transitaban en ese momento de esas dimensiones el mundo. Finalmente, miramos, ¿y qué va a pasar en el futuro? Fuimos al mercado, fuimos a los brokers más importantes en el mundo y dijimos, en este momento puntual, ¿cuántos barcos se están construyendo en el mundo de estas capacidades? Lo que está en cartera de pedido. Entonces nos vinieron con la respuesta entre 1.300 y 1.700 barcos, que no es para entregar en un año, se firman proyectos acá a 5 años, 6 años vista, y lo que se hacen es construir series de 10 barcos, 15 barcos, dependiendo del armador. Entonces, al final, lo que intentamos es buscar un dique que estuviera optimizado para dar flexibilidad y para poder varar ese tipo de barcos, sobre todo con esas dimensiones, que si bien es verdad podemos varar barcos de menor dimensión, pero vamos, al final decidimos dar la máxima dimensión que podíamos varar. Finalmente hicimos el estudio, lo ampliamos un poquito y vimos lo que hay en el mundo, ¿no? Sobre todo en Europa, y vimos, hablando con diferentes armadores, que la capacidad de Panamax en el Atlántico está muy limitada. Luego no hay capacidad suficiente, con lo cual obligan a costes adicionales, costes que nosotros llamamos de reposicionamiento. Un barco normalmente tiene una ruta determinada y entonces hay que reposicionarlo para hacer las varadas y las reparaciones. Al no existir en la zona de tránsito, pues tienen que reposicionar, con lo que conlleva el gasto adicional para el armador. Entra la normativa, hay una normativa adicional que está entrando mayoritariamente en Europa, que es el cumplimiento de todo el tema del ETS, que eso es, al final, la palabra quien contamina paga. Lo que se intenta ahora es reducir el consumo de los barcos. Entonces, con esa reducción de consumo, en lo que se reducen las emisiones y sobre todo porque está penalizado y está controlado, al final salen los que llamamos o lo que se llama en el mundo marítimo los Energy Saving Devices, ¿no? Al final es los sistemas de ahorro de energía. El 90%, el 80% de esos sistemas de ahorro de energía, salvo un planificador de ruta, se tiene que hacer con diques en seco. Entonces, nace otra necesidad en el mundo marítimo en la que apremia el intentar bajarlas, reducir
en las emisiones, ya sea por modificación en el propio barco o ya sea con el uso de nuevos combustibles. El uso de nuevos combustibles conlleva además el realizar modificaciones. Este es el ejemplo de lo que tenemos, de aquellos del Energy Saving Basis, del sistema de ahorro de energía, no me voy a extender en eso, pero en un futuro próximo lo podremos hacer aquí. Casi todo lo que se tiene que hacer, el 70-80% de las cosas que se ven aquí, es recomendable y muchas veces es necesario hacerlo con el barco a flota. Recubrimientos de menos fricción, recubrimientos con base de silicona, modificaciones de hélices, modificaciones de bulbo, nuevos tipos de combustibles como metanol, etanol, gas natural licuado, que ya tenemos algún caso aquí de los cruceros que están haciendo gas natural licuado. Eso llevan retrofites y la entrada de los barcos a varar. Ese es nuestro objetivo, el poder hacer esto en Tenerife. Y ese es el objetivo de este dique, que podamos entrar, reparar, hacer las reparaciones convencionales, serían las hélices, los timones, pinturas y demás, y además poder captar este mercado para poder hacer ese tipo de intervenciones a bordo de los buques. Al final, con todo este panorama que se ha creado, al final lo que damos muchas oportunidades de servicios portuarios, no es solo el dique, sino lo que conlleva alrededor, ¿no? Servicios portuarios. La industria naval y la cadena auxiliar, al final es lo que conlleva suministros, conllevan todo tipo de servicios para los tripulantes, servicios para los inspectores, para los técnicos especializados y, lo más importante, empleo cualificado y estable. Para nosotros el talento, la retención del talento en las islas es importante. Al final, muchos de nuestros hijos, por necesidades o porque no los podemos colocar o no se pueden colocar dentro del área de especialización donde han estudiado, tienen que salir fuera. Nosotros queremos abrir otra brecha en la que podamos formar a nuestro talento y que no tengan que salir. Si bien es verdad que existe la reparación a flote, existe reparación en seco, pero queremos dar otra dimensión de esta reparación y sobre todo en Tenerife. Al final, lo que hemos conseguido o lo que vamos a conseguir con este barco, con este dique, con este Hidramar Ultra 22.000, el 22.000 es por la capacidad de elevación, 22.000 toneladas, da mayor rango de varada en Canarias, una solución flexible, menor impacto de las infraestructuras existentes y una evolución natural del sistema portuario canario y en particular en Tenerife. También aportamos a lo canario por lo que he dicho, antes la capacidad de varada, la capacidad de elevación, la capacidad de la longitud de los barcos está un poquito limitada. El dique flotante, voy a hablar un poquito del dique, de lo que ha sido el dique flotante. Al final es un diseño, el diseño ha sido un mix entre diseño interno, entre nosotros, el grupo Hidramar, el grupo de personas que conforman Hidramar, Tenerife Shipyard y una oficina técnica china. En China hay muchas oficinas técnicas, pero fuimos también a una de las mayores, la que tuviera capacidad. Entonces, al final ha sido un complemento, una colaboración entre las dos partes. Fue construido en el astillero Huarong Dadong Dockyard, en Shanghái. Esto está situado en una isla, en una pequeña isla que queda en el río Yangtze, en la desembocadura del río Yangtze, a 2 horas del aeropuerto de Shanghái. Y la capacidad de este astillero, estábamos buscando siempre, en China las dificultades que se tienen es que hay calidades. Al final nosotros nos fuimos a la calidad, siempre fuimos al tier 1 que llamamos, ¿no? A la calidad máxima, a la calidad de la fabricación, a la calidad de la ingeniería, porque al astillero, a pesar de que nosotros fuimos con una ingeniería contratada, tiene su propia ingeniería. Auditamos muchos astilleros y al final nos inclinamos por este. Primero por la capacidad, por los proyectos que había hecho anteriormente y por la capacidad del propio grupo. Estos actualmente forman parte de un grupo que está construyendo los QC Max. QC Max son los grandes gaseros
que existen en el mercado de 274.000 metros cúbicos. Antes China estaba aislado de la nueva tecnología y ahora ha entrado en ese mercado. Estos son los famosos Qatar Gas, que son unas medidas especiales con unos requerimientos muy especiales de Qatar, y por eso nos daba seguridad, porque tenían el soporte y sobre todo el apoyo de ese gran astillero que está construyendo grandes gaseros. Dentro del mundo del shipping, el gasero es de los más requerimientos, igual que el offshore, tiene unos requerimientos especiales. Entonces decidimos el astillero, decidimos la oficina técnica y finalmente optamos por una sociedad de clasificación también europea que nos daba flexibilidad y la bandera española y registro canario. Al final no podíamos dejar un dique que viene a Canarias, que opera en el ámbito nacional, no podíamos optar por una empresa, eso es potestad del armador, poner una bandera u otra, eso es lo mismo que los barcos y decidimos que fuera bandera española, porque la construcción se tiene que realizar con el propio seguimiento de la bandera y además el registro de Santa Cruz de Tenerife, como no podía ser de otra manera. Finalmente, las dimensiones totales de este dique flotante son 240 metros totales, 220, 230 metros efectivos, podemos meter un barco máximo de 230 metros. La manga total del dique exterior son 48 metros, el interior 39 metros. He dicho que es Panamax, pero hay que trabajar en el interior, 32 metros más por los laterales para poder acceder, para pintar y demás. Tiene una capacidad de elevación de 22.000 toneladas y el tiempo máximo de elevación son 120 minutos. Este dique cuenta con 8 bombas de 3.000 metros cúbicos hora cada una y son capaces de elevar el dique y sumergirlo en 2 horas cada tramo. Entonces eso al final nos da un poquito más de flexibilidad y la capacidad. Esto es un poco la disposición general, en base es lo que hemos hablado. Hemos hecho, está diseñado de un dique convencional, hemos elevado un poquito más para que las personas puedan trabajar con un poquito más de holgura en la parte interior para que pueda acceder a todas las partes del barco y que pueda salir bien mantenido, y adicionalmente hemos intervenido en el 75% del diseño. Al final, las magnitudes del diseño, esto es importante, 50 millones de euros de inversión. Total, tanto el dique flotante como toda la infraestructura que vamos a montar y además todo el equipo de chorreo, porque vamos a traer lo principal, que cuando entra un barco a varar es la pintura. La pintura antes de pintar, en determinadas aplicaciones hay que chorrear. Hemos ido a la última tecnología que sea eficiente, que sea medioambientalmente afable con el medio ambiente y que sea rápida. Eso es costoso. El ir a lo nuevo es costoso, pero al final decidimos invertir en algo que fuera bueno para nosotros y que fuera bueno también para lo que nos rodea. Hubo momentos en el que teníamos 600 personas trabajando, 15 meses de construcción efectiva, 11.000 toneladas de acero, de corte, desde que empezamos el corte hasta el último tramo de acero, de chapa de acero fueron 11.000 toneladas, 10.000 metros de cables tiene ese dique, entre 223 y 250 planos revisados y aprobados por la propia organización y 2.800 inspecciones totales del dique. Dentro de este grupo de trabajo de las 600 personas, estuvo rotando personal teníamos un equipo permanente allí de 6 personas con las diferentes disciplinas, electricidad, mecánica, acero y un responsable, y luego fuimos rotando todo nuestro personal ya con cierta experiencia que iba en todos los procesos, en el proceso de soldadura, en el proceso de pintura, para dar el óptimo y que al final las inspecciones fueran un poquito más en profundidad. Al final los hitos, como decía, en el mundo marítimo, al final cuando hay una construcción se marca por hitos. Lo peor de los hitos es que hay que pagar cada hito, entonces al final eso es lo que marca. Entonces cada hito tiene un pago, pero además se tienen que cumplir. Este es uno de los miedos que cuando vamos a construir es la demora, ¿no? Lo que intentamos es evitar las demoras, pero bueno, al final
todo fue perfectamente. Al final, de hecho, fueron muy por delante de los plazos que habían marcado en el contrato de construcción. Finalmente, la entrega fue el 31 de enero, pero nosotros demoramos un poco porque había que prepararlo para el remolque. Finalmente, no me voy a extender demasiado porque son aspectos muy técnicos, pero bueno, al final tenemos, con esto el dique es autosuficiente, es como un híbrido, nos conectamos a tierra, pero ya desde el dique se hace toda la distribución para trabajar con todos los equipos. Tenemos una doble transformación, entramos a un alto voltaje, hacemos la transformación a baja y de ahí distribuimos para todo el dique toda la tensión sin ningún tipo de problema y además para las máquinas con las que se va a trabajar dentro del dique. El sistema de bombeo, este es el cuadro de control de donde controlamos todo. Controlamos niveles de los tanques, calados, uno de los aspectos más importantes en este tipo de diques, que es una viga rígida y lo que se intenta es no tener muchos esfuerzos. Esto tiene un sistema muy complicado, que lo hemos puesto redundante, es decir, que si falla el primero tenemos un segundo y un tercero, para que no tengamos nunca ningún tipo de deflexión que no sea adecuada para el dique. Entonces son una serie de sensores que lo tenemos, el deflection system que llamamos, eso es fundamental para los diques flotantes. Importante, todas las medidas de seguridad del medio ambiente, cuenta con todas las aprobaciones de una bandera, de una sociedad de clasificación europea y sobre todo de la bandera española. Para nosotros el acercamiento a la bandera española importante, trabajamos en un puerto español y queríamos compartir con ellos, con la bandera española, todo lo referente a este dique flotante para que no hubiera nada que nos fueran a pedir en el momento de la llegada. Lo que hablaba, hemos comprado una serie de equipos adicionales, hemos comprado unos equipos para chorreo, son estos equipos que se ven aquí, para chorreo con agua, con alta presión, y al final esto es un beneficio tanto para nosotros como para el armador. Esto trabaja a muy alta presión, las bombas son a 2.800 bares, elevamos la presión del agua, con agua, se hace con todo agua, y al final chorreamos. Tenemos un sistema de recogida que además recuperamos el agua, segregamos la parte de lodos de la parte del agua, con lo cual es un circuito cerrado y el dique está disponible, está preparado para la recogida de todas esas aguas con todos los lodos. Esta es un poco la diferencia entre una presión normal y una alta presión. Nosotros estamos muy por encima, estamos 1000 bares por encima, con lo cual hace muchísimo más eficiente este chorreo. Estas son las máquinas que hemos comprado, unas máquinas que se aproximan al casco y lo que hacen es, por un sistema propio de aspiración, por un sistema de vacío, recogen el agua que ha sido utilizada con todo el residuo. Tenemos para las partes altas del barco y las partes bajas. Y nada, esto es un poco en eficiencia. Al final nosotros estamos en este tramo y lo que sería el chorreo manual sería la capacidad, sería 1 metro cúbico, 1 metro cuadrado hora y nos vamos casi a 100 metros cuadrados hora utilizando este tipo de servicio. Hay unos pasos intermedios, que es el chorro abrasivo, que eso ya prácticamente no se utiliza en los astilleros por la contaminación atmosférica, pero la diferencia sigue siendo considerable, al final es muchísimo más eficiente. Esto es el sistema también para zonas que es difícil acceder, con alta presión y con lanza, y así quedaría un poco cómo sería el sistema y cómo quedarían los cascos después de chorreado. Y las superficies, lo que es el fondo del dique, quedaría totalmente seco porque tenemos sistemas de recogida. Nuestro dique es parecido a esto, que permite al operador trabajar muy cómodo. Tenemos 1,70 justo en la quilla y en los extremos 1,80. Esta es una de las principales dificultades que estuvimos viendo en los diques que fuimos a comprar inicialmente. Inicialmente optamos por la compra, queríamos comprar unos diques de segunda mano, pero al final nada era bueno para Tenerife ni para nuestra empresa. Al final decidimos ir a la nueva construcción. Con con el sistema de varada, con el dique y con todos los elementos adicionales que hemos comprado, pues lo que nos ocasiona un beneficio para el armador sobre todo. Nosotros estamos mirando siempre orientados al cliente. El tener una varada rápida nos da una posición muy estratégica y nos ayuda a que el cliente quiera optar por este tipo de varadas rápidas y bien hechas.
Entonces, al final, nos da mayor competitividad. Los próximos pasos para operar el dique. El dique está aquí, llegó ayer. Después de eso, como decía, una larga y complicada navegación, y estamos ahora, según se ve la plataforma, en la cubierta principal se ven una serie de componentes que tenemos que instalar, porque para llevarlo remolcado es necesario desmontar para no dañar determinados elementos estructurales del dique, y tenemos una serie de adicionales que tenemos que hacer en el propio muelle, como es la instalación de una cometida eléctrica, la instalación de la rampa de acceso. Vamos a instalar una rampa que la traemos ya construida, diseñamos nosotros la rampa para adecuarla aquí, la hemos transportado para colocarla, y faltaría la obra civil. Y la obra, queremos ampliar una nave, la nave que tenemos aquí de mecánica, tenemos la obligación de ampliarla. Al final, no solo va a ser trabajos de pintura, sino trabajos de mecánica. No perdamos de vista que esos barcos tienen una longitud de hélice casi de 7 metros y un peso de 30 toneladas, tanto las líneas de eje como la propia hélice. El equivalente a 30 coches aproximadamente es el peso que tienen eso. Entonces tenemos que tener los medios para poder reparar, hacer asistencia. Entonces estamos esperando la autorización para ampliar esa nave, para poder instalar una serie de equipos para poder acomodar y poder realizar ese tipo de reparaciones. También vamos a traer, con este incremento de capacidades, pues va a traer consigo que los servicios portuarios también aumenten un poco, el servicio de remolque necesitamos, ¿no? Pues al final va a venir una serie de barcos adicionales, aparte de la reparación a flote que estamos realizando. Necesitamos, para atender las reparaciones en seco, pues el servicio de remolque es fundamental también. El sistema de varada es aproximarlo con remolcadores, y luego el propio dique tiene unos winches, tiene unos trolleys, unos carros que llevan el barco hacia el interior para posicionarlo en su posición final. Aquí pongo una serie de imágenes. Este es el paso del dique por el canal de Suez. Ese es el remolcador, el de Tian, que lo estuvo transportando. Esto es justo cuando pasó por Suez. Esta es la zona esto va de la parte en sentido norte, sale por Alejandría, entra por Suez y sale por Said. Entonces ese es el tránsito normal, haciendo un intervalo en el lago Amargo. Y este sería el proceso de construcción, lo que fue uno de los hitos más importantes, que es el ensamblaje del dique. Esto en China se hizo en 15 días. Este sería el vídeo. Lo voy a mostrar en un vídeo. Esto fue la instalación. No solo la instalación de las propias infraestructuras, lo que tiene China es la capacidad de elevación, y este es del astillero. Estamos ocupando prácticamente todas las plataformas de astillero. Al final eran 102 bloques y se quedaron 36 megabloques, que fue lo que unimos ahí. Todo eso son soldaduras, se unen las estructuras y lleva su inspección, su control de calidad. Eso se hizo en un periodo de 15 a 20 días, en pleno verano, 40 grados y con una humedad relativa del 90%. No sé si está por aquí, no está, alguno de nuestros equipos estuvo allí conmigo, precisamente estuvimos allí haciendo las inspecciones y demás. Este es el proceso previo a la botadura. Al final se ensambla, se acaba toda la estructura, se pinta y ya se bota, y todo lo que es el interior se finaliza ya a flote. Sería lo que vemos ahí, eso fue la fase previo, estaba todo el ensamblaje de los 102 bloques, esos son bloques más pequeños, y al final se hace la estructura grande como se ha visto ahí, para ensamblarlo después en el dique. En este caso la botadura se hace así porque no tienen, lo normal en los diques flotantes es botadura en dique seco, lo llenan de agua y lo que hacen es reflotarlo. Y ahí es un momento crítico, la flotadura, el flotar un barco, flotar un dique flotante es un momento crítico, porque está el barco nuevo, no se sabe lo que puede surgir. Afortunadamente no tuvimos ningún incidente, salió toda a la perfección, ahí el control que se hizo fue adecuado. Se trabajaba día y noche, 24 horas de trabajo.
y eso, en 15, 20 días. Pues aproximadamente fue el montaje ese que estamos viendo ahí, que ya fue el montaje de toda la estructura. Luego se pintó y luego ya le dimos agua para flotarlo y hacer la botadura. Y nada, eso es un poco, pasamos a la otra. Y esto finalmente sería la salida del dique flotante del puerto de Shanghái. Yo creo que esto lo podemos ver. Este fue el momento en el que fue la entrega y ya salió hasta llegar aquí. Eso fue el 14 de febrero del 2026. Se hizo primero un shifting del dique del propio astillero, luego en el río Yangtze, que ahora lo vamos a ver, es donde lo coge el remolcador de altura, el de Tian, y unos remolcadores de puerto ya lo acompañan hasta la salida del río Yangtze, hasta el mar de la China. Y ya de ahí todo el tránsito hasta Suez, Mediterráneo y hasta lo que vemos hoy, Atlántico, y ya llegar a Tenerife. Ese fue todo el procedimiento del tren de remolque. Los remolcadores acompañando. No tiene medios propios de propulsión, tiene de todo, excepto los medios propios. No es habitual en los diques flotantes tener medios propios de propulsión, eso es más de barco convencional. Ahí se ve una de la pantalla principal. Esto fue a las 5 de la mañana y estuvieron hasta las 8 de la mañana que ya empezó el remolque, 8 y media, y ya salió con rumbo a eso, salir del río Yangtze a la China meridional y ya, al mar de China y de China y ya del mar de China para acá. Listo. Gracias. Conclusiones. Ya esto es lo último. Pues nada, es un proyecto estratégico para Canarias. Existe ya una demanda, al traer este dique existe una demanda en el Atlántico medio para atender buques Panamá, que era nuestro objetivo, aparte de otros buques, pero principalmente orientados a este mercado que no estaba atendido hasta el día de la fecha. Finalmente va a tener un impacto transversal: industria, servicio, empleo cualificado, formación, retención de talento, transición energética y descarbonización. Y un refuerzo para el puerto de Santa Cruz. Al final acabo con una cita, ¿no? El Hidramar Ultra es una infraestructura estratégica para el puerto de Islas Canarias y no solo una inversión industrial. Es una inversión para una compañía familiar, como decía, estábamos hablando de eso, unos 50 millones de todo lo que iba a conllevar toda la infraestructura que estamos realizando, que hemos realizado. El impacto mayor es el del dique. Y nada, al final pongo también un comentario sobre nuestro talento. Para nosotros es muy importante el talento. De hecho, hay personas dentro de la organización que han crecido desde becarios y ahora están de responsables dentro del astillero. Queremos seguir apostando por ese talento. Un talento que creo que es válido en Canarias porque tenemos universidades que son muy válidas y tenemos mucha formación, con lo cual queremos atraerlo. Y abrimos la posibilidad de que ese talento desarrolle su actividad en otro tipo, actividades diferentes a lo habitual y sobre todo en Tenerife. Entonces, nada, por mi parte nada más, muchas gracias y espero que no los haya aburrido demasiado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido intenso, pero era preciso que conocieran toda esta información un poco para contextualizar todo este gran proyecto que tenemos. Tenemos preparado, el dique está ahí, estamos con mucho jaleo de trabajo. Si quieren tomar imágenes del dique, tenemos nuestra azotea del edificio por si quieren subir, les acompañamos y puedan tomar imágenes desde allí. Y nada, una vez más decirles que muchísimas gracias, que gracias por acompañarnos y que nos mantenemos veo a Román que me está pidiendo. Sí, claro. Rafael Rolo, sí. Ponte por aquí.
Bueno, nosotros tenemos primero que acabarlo, como bien decía, según se ve en la cubierta principal. Primero voy a hacer un comentario. Nosotros tenemos capacidades, ¿eh? Si al final nos encargan un proyecto, nosotros no vamos a dejar de hacer ese proyecto. Somos primero canarios y segundo creemos en el sector. Entonces, al final, gracias por el comentario. Pues yo sé que eso siempre es para construir, ¿no? Que no se esperaba que viniera. Ha sido un esfuerzo para la casa, sobre todo desde el punto de vista económico. Han apostado por este proyecto. Y segundo, ha sido para mí ilusionante este proyecto y traerlo para casa. Al final, porque soy del sector y me gusta este tipo de cosas, ¿no? Segundo, primero hay una serie de equipos que están instalados sobre la cubierta, que eso los tenemos que instalarlos, volverlos a instalar, como son grúas. El dique crece 10 metros en proa y 10 metros en popa, son unas estructuras que no son estructurales, con lo cual en el tránsito normal de lo que es el remolque es susceptible de que se pierda, entonces tuvimos que desmontarlo y eso conllevará, y aparte alguna serie de cosas, adecuación, pintura, y para luego en el momento que tengamos todo, eso también hay que añadir, queremos hacer una presentación para que vean el interior del dique. Ahora se puede ver, pero no está en las condiciones que queremos nosotros que se vea. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos desarmado. Sobre todo las grúas, hay que ponerlas en su posición y demás, y hacer las pruebas adicionales. Más los certificados definitivos. Una vez esté todo acabado, nosotros como armador pedimos que las certificaciones definitivas se hicieran aquí. Eso conlleva pruebas adicionales, aparte de todo lo que tenemos probado. Vinimos con unos certificados, con todo certificado, pero que pedimos una doble certificación. Entonces, al astillero, y queremos que el astillero también esté presente durante esa elaboración. Estamos pendientes, eso es lo que nos falta para empezar a operar. Están pendientes una serie de autorizaciones, como bien ponía, que estamos trabajando, y como es la adecuación de la canaleta, que eso ya vamos a empezar en nada, de alimentación de electricidad al dique, y que nos dé finalmente por parte de la autoridad portuaria, nos den la autorización para la ampliación de la nave, para adecuar esas piezas que son de bastante envergadura, y 4 cosas más, no hay más. Entonces, Por hacer una estimación, no sé si la tienen, estamos hablando de semanas, de meses, ¿cuándo vamos a poder ver ahí el primer barco siendo reparado? Nosotros el objetivo es en un mes y medio tener toda la adecuación, y creo que en este mes y medio podemos hacer los siguientes pasos y demás. Creo que en un mes y medio, pero al final la técnica, el decirle ahora que es mes y medio, eso es nuestro objetivo, pero después depende un poco de cómo se van desarrollando. En el componente técnico siempre hay una incertidumbre, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo. Queremos poner todos los esfuerzos, de hecho ya están empezando a trabajar para poder varar en esos mes y medio. Es nuestro objetivo. Con autorizaciones, con eso. Para informe anónimo, una preguntita. Ayer pudimos comprobar cómo el remolcador de Piano recorrió 9.000 kilómetros hasta llegar hasta aquí. Millas. Y tengo dudas. Ayer 3 remolcadores, a mi presencia, vamos a decirlo, del nivel de Piano que venía por lo trajo. El dique debe estar compuesto en 4 partes. Ustedes parecen tener la primera y la segunda, que es donde está el dique. ¿Habría problemas en la operativa cuando vengan? Nombraste el Panamax, pero también podrá intervenir Handymax, Handysize, etcétera, etcétera. ¿Tiene capacidad, no la empresa, que obviamente si la tiene con esta inversión, el puerto realmente para trabajo complejo en cuanto a los remolcadores, van a tener la cobertura suficiente? Me refiero, ¿podría el puerto ralentizar la capacidad de Hidramax? Bueno, hemos visto con proyectos tal vez de la mayor envergadura que hay en el sector offshore, como cuando hay voluntad de trabajar, salen las cosas. El proyecto que realizamos hace 1 año y tanto, casi ya 2 años, del FPSO, fue un muy buen ejemplo de eso. Las capacidades están, lo que falta es alinear las voluntades. Ciertamente, en cuanto a remolcadores, ya que lo has mencionado, pues a día de hoy tenemos los 3 que tenemos en Santa Cruz, otro que tenemos en La Palma para toda la provincia de Canarias, ¿vale? Entonces, si entendemos que para operar el dique necesitamos 2 remolcadores, que Granadilla
quiere expandirse, es un puerto que tiene un potencial inmenso, ya que está, realmente vamos a desarrollarlo. Ahí también hay otra demanda por remolcadores y las otras islas también tienen sus demandas. Entonces, vemos que ahí va a haber un potencial, una potencial escasez de servicio. Así lo estamos previendo. Pero en cuanto a capacidades, no me cabe ninguna duda que el puerto de Santa Cruz de Tenerife pueda acometer los proyectos más grandes del sector. ¿Tendría la capacidad de grabar de traer sus propios remolcadores si fuera necesario? En cuanto a capacidad, yo creo que lo hemos demostrado. Realmente traer el dique demuestra perfectamente que tenemos también las capacidades para poder financiar algo así, para hacer la autoprestación de servicios. Sin embargo, creemos que las capacidades se pueden incrementar ya por los mismos prestadores de servicios para beneficio de todos. Realmente aquí nosotros lo que nos interesa es que el tiempo entre subir y bajar el buque, meter otro buque, sean los que son. Lo que nosotros no podemos es esperar un día para que nos habiliten la entrada de un barco cuando nosotros estamos apretando por entregar una varada en 4 días. Y quiero añadir algo más respecto a las varadas. Las varadas son ITVs de barco. Los barcos tienen que pasar periódicamente por ITVs, lo que implica que es un flujo constante y previsible de barcos a nuestro dique. Entonces, esto no es una apuesta ni mucho menos, es simplemente es tal cual, el que monta una ITV en el medio del mar, que sabe que realmente va a tener, dada la certidumbre europea que tenemos, con más razón aún, va a estar garantizada el volumen de trabajo que pretendemos. Comentaba de hacer otra nave, una segunda nave para la nueva reparación. Entiendo que eso va a sumar de manera exponencial los costos de trabajo del dique. Vamos, la intención nuestra, sin duda alguna, es más allá, o sea, el dique en su operación como tal va a duplicar, triplicar la nómina que tiene ahora mismo el grupo. Y la nave, más que para emplear personal, que sin duda alguna empleará más personal, es para poder tener las capacidades para hacer las reparaciones. A día de hoy estaríamos bastante restringidos o inclusive inhabilitados para poder hacer las reparaciones que pretendemos para estas ITVs de barcos si no podemos contar con esa extensión. Ya estamos viendo las maquinarias que tenemos que instalar, estamos haciendo todo por nuestra parte. De hecho, esa parcela donde queremos extender, a día de hoy está concesionada temporalmente para la actividad nuestra y ahí nosotros estamos operando. Lo que queremos es que nos permitan hacer una infraestructura que al fin y al cabo quedará en el puerto como todo esto. ¿Sabes? Una concesión como cualquier otra que estamos pidiendo que nos permitan acometer para poder seguir a cabo, para seguir con nuestra actividad. Sí. Ese dinero, a la hora de invertirlo, ¿se va a comprar esa pintura fuera? ¿Tenerife o Canarias tiene la capacidad para ese tipo de materiales técnicos y demás? Por lo tanto, va a seguir entrando también dinero en la provincia. Es buena pregunta esa. Normalmente el armador trae su propia pintura. Entonces lo que hace es, él provee que la pintura. Yo tengo un acuerdo marco, normalmente se establecen los acuerdos marcos del armador para un mantenimiento durante no sé cuántos años, sobre todo los armadores que tienen una flota muy grande. Les interesa para optimizar costes, al final unos acuerdos, entonces ellos son los que proveen, ellos ponen toda la logística y posicionan la pintura en Tenerife o donde sea necesario. No obstante, si fuera necesario, si fuera necesario y un armador determinado nos pidiera esa pintura, sea la pintura con bases de silicona o pintura de cualquier otra tipología que existen, pinturas esas de base de silicona son las que tienen son un poquito más costosas, pero porque también son muy eficientes. Al final se reduce entre un 5 y un 6% del ahorro de combustible en un barco, con lo cual el impacto del precio a la hora de la aplicación, a la hora de la inversión que se tiene que hacer no es insignificante con el beneficio que puedes tener. Pero con respecto a la pregunta, si fuera necesario que un armador viniera que nos requiera, al final nosotros tenemos la capacidad para traerlo. Normalmente la logística en Canarias es muy rápida. Si algo sabemos en Canarias es la logística. ¿Por qué? Porque dependemos, casi todo viene por mar. Entonces al final pues podríamos adecuarlo. No hay ningún tipo de problema para hacerlo. Las varadas siempre se programan. No es de un día para otro, salvo los accidentes. Pueden ocurrir una varada, puede ocurrir un golpe, que lo que tienen es que atender un barco de un día para otro y coja al armador o nos coja a nosotros un poco desprevisto, pero eso el armador lo entiende perfectamente.
Entonces, esos son casos muy puntuales, siguen pasando, pero son casos muy puntuales. Que a nosotros ese tipo de cosas no nos gusta porque son incidentes que al armador, sobre todo al cliente, lo ponen en una situación muy complicada, pero estamos en posición de ayudarle en todo lo que fuera necesario. No obstante, a la pregunta, me he divagado un poquito para hacer el contexto general, sí podemos atender si fuera necesario por algún cliente. No, hay fabricantes de pintura, ese alcance no lo tengo, tendría que hablar porque si hablamos de todo tipo de pintura, y como vuelvo a repetir, al final las varadas no se hacen de un día para otro. Casi todos los grandes fabricantes de pintura tienen almacenes en Las Palmas o en Tenerife, o si no, representación. Entonces, cuando hay una varada, lo que hacen es aprovisionar. Al final, el estocaje de pinturas, le puedo hablar de un montón de tipos de pinturas, dependiendo de anti-fouling, hay un montón, dependiendo de lo que quiera el armador. Y vuelvo a repetir, se puede hacer. Siempre tienen el estándar, podemos localizar, tanto en Tenerife como en Las Palmas, es posible atender, pero tener toda la envergadura para eso sería, desde el punto de vista para el propio almacenista, sería casi imposible. Muchas veces se fabrican las pinturas directamente requeridas por el armador. Muchas veces es una formulación en base a lo que pide el armador, por el tema de pintura que quiere aplicar, las siliconas, eso, son pinturas muy caras para mantenerlas estocadas. Y luego no es muy bueno tampoco tener mucha pintura estocada durante mucho tiempo, porque si no tienen salida es un problema. Entonces, al final, que si existe, sí puede ser atendido. En volumen, no le puedo decir el volumen que tiene porque desconozco los volúmenes que tienen en los almacenes, pero sí que se pueden los grandes fabricantes, los del mercado, inclusive alguno que no están, que es grande, que no tiene tanta presencia, tiene almacén, sino aquí en Las Palmas. Hablaremos con el área de comunicación del Tenerife Sitges porque justo estamos muy cerquita del puerto de Granadilla ahora para aclararnos todas estas cosas. Pero es muy importante para la isla de Tenerife, para Tenerife y para la provincia, y sobre todo para Puerto de Tenerife, tener esta base aquí. Sí, sin duda alguna. El puerto de Granadilla es una inversión importantísima que ya hecha tiene un potencial descomunal. Puertos de aguas profundas en esta latitud son muy escasos y vamos, creo que hablamos de casi 3 kilómetros de aguas profundas que tenemos ahí con un potencial, vamos, a día de hoy yo creo que casi insondable. Nosotros estamos haciendo nuestras propuestas para poder seguir expandiendo nuestras capacidades ahí y bueno, estamos un poco a la expectativa de que se sigan dando los acontecimientos y los movimientos y las autorizaciones por parte de la autoridad portuaria, que sé que ya sacó el pliego para hacer el cierre del dique y bueno, para eso hacer los rellenos y seguir expandiendo el puerto de Granadilla. Por favor. A la hora de construir este dique se trabajaron, según nos pusieron, 24 horas. ¿Hay capacidad también para el montado de la reparación, mantenimiento, trabajar? Sin duda. Realmente nosotros viniendo del sector donde venimos, el sector offshore, nosotros no entendemos sino del trabajo de 24 horas. Tendremos algunas medidas realmente, sobre todo en cuanto a mitigación de ruidos y demás, realmente que contemplarán trabajar en jornadas nocturnas, pero la idea, y es lo que demanda el cliente, es que le saques el proyecto cuando antes, realmente. Ya para el cliente piensa que ya descansaremos, pero la realidad es que ya cogeremos otro proyecto y volveremos a trabajar 24 horas y es lo que demanda estos muchas veces hasta 3 turnos de personas para poder rendir a los estándares de nuestra industria y por eso es tan demandante de gran cantidad de trabajadores. Me alegra que sea usted el que lo diga, sin duda alguna. Por favor. Empleos directos, yo creo que estamos hablando por encima de 500, 600 empleos directos, sin embargo, no podemos verlo nada más de lo que nosotros vamos a emplear. El impacto que va a tener esto en hoteles, taxis, la gente inclusive ya se muda con familias, ya podemos hablar de todo el ecosistema que requiere una familia. O sea, es difícil de mesurar o corresponde a otras
estancias mesurar el impacto real que tiene esto en la economía. Para mí lo más importante es diversificar. Yo creo que realmente Canarias no puede seguir siendo tan dependiente del turismo y tenemos un potencial inmenso en este sector y ojalá realmente se sumen muchísimos más a esta carrera de lo que es la reparación naval en Tenerife en especial, porque creo que es inmenso. De hecho, nosotros difícilmente cubrimos con toda la demanda de estos servicios. Este fin de semana el 80% de los barcos que estaban en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, tanto de Granadilla como de Santa Cruz de Tenerife, eran proyectos que estaba trayendo Hidramar. Entonces eso pues, les da un poco de visión hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llevar todos juntos. Entiendan que esto es emprendimiento puro canario, ¿vale? Y yo creo que eso es esencial. Somos nosotros los primeros que queremos ver que las familias aquí se desarrollen. Nosotros estamos muy orgullosos de ver que tenemos una primera y una segunda generación de trabajadores trabajando dentro de nuestro equipo. Y no te hablo de una familia, te hablo de por lo menos ahora en mi cabeza 5 o 6 personas que tienen a sus hijos trabajando con ellos y ellos siguen trabajando aquí. Eso es lo que nosotros queremos ver en nuestro grupo. ¿Sí? Mira, nosotros somos bastante activos en redes y comunicamos mucho y está siempre abierto para hacernos esas consultas. Es un tema donde podemos ahondar muchísimo. No te quepa la menor duda que nosotros queremos capacitar a nuestra gente porque lo entendemos necesario. O sea, desde la Universidad de La Laguna nos da ingenieros excelentes realmente que los tenemos con nosotros y vamos, a prueba, no solo en Canarias, sino en distintos sectores del sector. Así que, sin lugar a dudas, las capacidades están. ¿Que se puede más? Claro que se puede más, sin duda alguna. En base a dos comentarios que han hecho Rafael y usted, hay padres que ahora tienen a sus hijos aquí trabajando y comentaban que varios de los remolcadores venían de la provincia, La Palma y tal. Tengo dos preguntas importantes. Esto comienza en el año 91 con Ignacio Pérez, en Gran Canaria, ¿no? Justamente el año que se va a Lugasa, de aquí, que sí fue verdaderamente el primer dique que estuvo aquí, aunque la prensa diga que este es el primero. ¿Tendríamos la capacidad, ya que comienza allí Tenerife, Silla o Hidramar, de, por ejemplo, trasladar este buque a Gran Canaria si fuera necesario, que hay mucha demanda, o trasladar barcos aquí y operarlos aquí? ¿Qué sería más rápido y qué sería mejor? ¿Llevar el buque a Gran Canaria o abrir el mercado entre el barco de Gran Canaria? No, sin duda alguna. El puerto de Gran Canaria a día de hoy realmente yo creo que inclusive más aún con todo lo que está sucediendo en Suez ha llegado a su límite de ocupación. Y de hecho, dada la ingeniería y lo viable que es seguir expandiendo los puertos, creo que todavía nos toca unos años, sino décadas, para poder seguir expandiendo las capacidades del puerto de Las Palmas, que son inmensas. Lo que queda es desarrollar a Tenerife. ¿Para qué nos vamos a llevar esta capacidad para hacer trabajos cuando aquí está demostrado que tenemos todas estas capacidades? La voluntad de Tenerife desde hace más de 12 años era venir de Tenerife Shipyard, era venir a instalarnos a Tenerife y crecer la industria de reparación naval. De ninguna manera nosotros estaríamos pensando en llevar esto a Las Palmas y operarlo desde Las Palmas. No. Así no lo vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros recibimos esas felicitaciones de parte de todo el grupo y sobre todo de parte de quienes lo hacen posible, que son todo nuestro grupo y todos nuestros talentos que tenemos ahí. Al fin y al cabo, son ellos los que ejecutan el trabajo. Nosotros estamos un poco aquí para monitorear, pero realmente los que hacen la diferencia son ellos, en trabajar seguro, en trabajar bien, en no repetir trabajo, en responderle siempre bien al cliente. Son ellos los que realmente merecen todas estas felicitaciones. ¿Ya está en la agenda de Tenerife y Silla el Correo de La Palma para su reparación? Lo tuvimos aquí hace unos meses e hicimos el alcance que nos fue ordenado. La verdad es que yo sé que hay muchísimas, que el Correo de La Palma tiene unos apegos importantes dentro y tiene un arraigo importantísimo dentro de lo que es la historia del archipiélago. Y bueno, ya corresponde a quienes adjudican esos alcances saber si vamos a hacer más o menos en ese buque. Nosotros encantados realmente. No dejen de crecer, será bueno para esta isla y
muchísimas gracias. Ustedes no dejen de apoyarnos con sus medios realmente, que yo creo que eso es lo que requerimos, realmente que se vea que esto tiene un impacto de bien para todos y sobre todo que sea contagioso, que entienda realmente el sector que esto nació de un taller hidráulico, de un señor en un torno queriendo hacer las cosas mejor, queriendo trabajar y ambicionar. Yo creo que eso está en el ADN de los canarios y yo creo que también que sirva esto también como una invitación a que ese emprendimiento canario pues salga con todo y florezca, porque creo que proyectos como estos no es más que uno dentro de muchísimos más que podemos hacer en el archipiélago. ¿Vende más Tenerife Sitjar que Tenerife Astillero? Ciertamente o sea, tenemos pocos clientes que hablan español y el sector se habla todo en inglés. El término shipyard, sí, ciertamente vende más. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradecerles una vez más. Están bienvenidos a subir a la terraza, a tomar las fotos que quieran y ya quedan en contacto con nuestro departamento de comunicaciones. Gracias nuevamente y bueno, contamos con ustedes, ¿vale? Gracias.